Hola, bienvenidos otra semana más a Way Academy. Soy Juan María Ruiz. En el vídeo de hoy os voy a ofrecer unas sencillas pautas para corregir la afinación. La afinación de una nota en concreto, no me refiero a la afinación en general del instrumento, que puede ser debida al raspado que estamos usando, la longitud de la caña u otros factores, sino simplemente que estamos tocando y nos damos cuenta que una nota se nos queda un poco caída, un poco baja, o se nos queda un poco alta. En muchos otros vídeos hemos hablado de la importancia de la velocidad de aire. Cuando cambiamos de octava, no basta con pulsar la correspondiente llave de octava, sino que hay que compensar con una mayor velocidad. Ya sabéis los ejercicios que hacemos siempre con la lengua. Ya sé que insisto mucho en ellos, pero no me cansaré de hacerlo. Son primordiales. Pero a veces ocurre que por nervios, por lo que sea, lo que estamos haciendo es, en lugar de la técnica correcta, estamos apretando. Con lo que nuestra afinación se nos sube mucho. En ese momento tenemos que darnos cuenta y la corrección que debemos hacer es aflojar un poco la embocadura, porque nos hemos dado cuenta de que estamos apretando de más. Ahí ya he afinado la nota y además se ha expandido el sonido. Pero ¿qué ocurre si la nota se nos queda baja en lugar de quedarse alta? La respuesta inmediata sería, bueno, si para bajar estoy aflojando la embocadura, para subir tendré que apretar un poco. Pero acabamos de ver que no es lo correcto. Si estoy bajo y aprieto, aparte de que es más incontrolable ese movimiento, no controlo bien si la afinación va a ser exacta, se nos estrecha el sonido, algo que no queremos. En ese momento es cuando tenemos que recordar los ejercicios con la lengua, subir la parte trasera de la lengua, pensar un poquito más en la I y con eso corregir la velocidad de aire, que es insuficiente, y darle la justa. Ahí estoy bien. ¿Que me encuentro alto? Aflojo la embocadura para disminuir esa velocidad de aire y encima gano armónicos, gano amplitud de sonido. Si me encuentro bajo, corrijo con la lengua dando velocidad de aire. Ya veis que son dos mecanismos relacionados pero diferentes. Nos interesa la embocadura lo más abierta posible. Recalco esta palabra, posible. Más allá de lo posible ya caemos en el descontrol. Esto no nos sirve. Una embocadura relajada dentro de lo posible con la velocidad de aire correcta que nos asegura la lengua. Resumiendo, si sobre todo en el registro agudo nos encontramos un poco altos, relajemos la embocadura. Si nos encontramos un poco bajos, pensemos en subir la lengua. Dos mecanismos diferentes. Seguimos la semana que viene.